Porque se va a caer. ¿Qué te se encarga el sistema nervioso? ¿Movimientos? Reacciones de respuesta. ¿Qué pasa si alguien te pisa y te empuja? Las respuestas a nuestra Responde. Ante un estímulo hay una respuesta. las respuestas y las respuestas. Un estímulo hay una. Entonces está mediada a través de estímulos y respuestas. El sistema nervioso. Como decía su compañera. Dentro del sistema nervioso, no tanto. Dentro del sistema nervioso, claro, la unidad básica corresponde a la neurona, la unidad celular. La neurona, en la célula, el conjunto de neuronas, formará qué cosa. Sí. Ay, ya, yo no lo voy a hacer acá, vamos a hacer un repaso, porque esto es, Ajá. después estaríamos, ¿cierto? Sí. Ya. Sinapsis, pero sinapsis. Dormir a las La conexión. 8. Las sinapsis son las conexiones entre las- Ya. Pero Un conjunto de nervios. ¿Qué es un nervio? Oye, mejor dicho, no, estoy mal. ¿Qué es una fibra nerviosa? Cuando usted le preguntan estructuralmente, ¿qué es una fibra nerviosa? Estructuralmente. Cuando ustedes le dicen estructuralmente, ¿qué es un tejido? Conjunto de células. Es un conjunto de células que tienen igual forma y por lo general igual función. ¿Y qué es un nervio entonces? También es un conjunto de... Es un conjunto de células neuronales, en este caso, un conjunto de neuronas. Esa es una fibra nerviosa. Y las fibras nerviosas se van a clasificar según su localización en nervios y en tractos. ¿Recuerdan? Nervios son aquellos nervios periféricos, o sea, nervios, van a la periferia, salen del sistema nervioso central. Y los tractos corresponden al sistema nervioso central. ¿Y qué es un tracto? ¿Cuál es el sistema nervioso central? Ya estamos hablando del sistema nervioso central. El sistema nervioso central está constituido ¿de qué? ¿De quién? ¿De qué estructuras? Encéfalo. No. Andrade, sistema nervioso central. Sí, encéfalo. Ya fueron, ya me siento en medio de todos. Andiotti, ¿qué dice el Google? Sistema nervioso central. Está conformado por el cerebro y la médula. Por el encéfalo Y y la la médula. médula, el cerebro y la médula. El cerebro está constituido por la parte encefálica y la parte cerebelar, ¿verdad? Y la médula espinal. ¿Y qué tienen en común estas dos estructuras? ¿Dónde se encuentran alojadas? Anterior. ¿Están protegidas? Sí. Ambas se encuentran en cavidades, en la cavidad encefálica y en la cavidad vertebral o en el canal vertebral, ¿no? Resguardado por las vértebras. Se encuentran dentro del esqueleto axial, acuérdense. Este sistema nervioso central es sumamente importante, por eso está protegido. De ahí van a viajar estas fibras nerviosas, estos tractos nerviosos. Y esta va a estar protegida a su vez a través de unas capas que tomarán el nombre de, que cuando se inflaman, se menciona que están con meningitis. Entonces, ¿cómo se llaman estas capas? Las meninges. ¿Y cuáles son las meninges? La dura madre, la aracnoide Y la pía y la pía madre. madre. Y de ahí nace, miren, ahí, y de ahí nace. Yo tengo el hueso, yo tengo el cerebro con
circunvoluciones. Inmediatamente pegado al cerebro va a estar la pía madre. Debajo del hueso estará la dura madre, la pía madre, y justo debajo de la dura madre vamos a encontrar, lo voy a poner este puntito, corresponde a la aracnoide. Esa va a ser la distribución. De tal manera que yo, por ejemplo, cuando hago una inyección epidural, ¿a dónde debo ingresar? Cuando hago una anestesia epidural. ¿Epi qué es? ¿Arriba o abajo? Arriba. Arriba, ¿verdad? Epidural, por encima de la dura madre. Y si yo ubico la dura madre, yo tengo que esto es mi espacio epidural. El espacio epidural yo lo voy a utilizar justamente a nivel del sistema nervioso. Y también hay otro espacio, el espacio subaracnoidal. El espacio subaracnoidal, ¿dónde estará, jóvenes? Sub es arriba Por o abajo. abajo. Aracnoides, ¿verdad? Entonces aquí encuentro el espacio subaracnoidal. Y ahí que voy a encontrar el líquido cerebro espinal. Por ahí va a viajar el líquido cerebro espinal. ¿Ven? Entonces, estas meninges que protegen al sistema nervioso central no solamente van a proteger al encéfalo, sino también protegerán a quién? A la médula espinal, ¿sí? A la médula espinal. Bien. ¿Y qué más han hablado ustedes? Han hablado. ¿Qué más han hablado? De la neurona. La neurona, que es una célula. ¿De qué forma es la neurona? ¿Qué forma es la neurona? De una forma cúbica, una forma cilíndrica, una forma estrellada, ¿verdad? Una forma estrellada, como cuando un huevo se cae y se estrella en el piso. Tiene un núcleo y tiene un cuerpo y tiene axones, tiene un axón y tiene dendritas. Y ese axón es importante porque va a presentar a través de ese axón, juntamente que se une con otro, formarán una fibra justamente porque son elongados. Y este axón es importante porque va a estar tapizado de mielina, la capa de mielina, que es la que va a permitir, ¿no? La que va a permitir que esta información se dé de forma correcta. Cuando se inicia una desmielinización es cuando empiezan los problemas, ¿no? El Alzheimer, la demencia senil funciona también, porque ya por el desgaste propio del organismo, esta capa empieza a desmielinizarse. Bien, ¿qué más han hablado ustedes? Han hablado de la neurona y han hablado que estas fibras nerviosas pueden encontrarse pueden clasificarse según su función en aferentes, eferentes e interneuronas. Pero esta célula aferente no es una, sino van a formar varias, van a estar en conjunto. Y cuando una célula está en conjunto, ¿qué forma? Una fibra nerviosa, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Entonces habrán fibras nerviosas aferentes, fibras nerviosas eferentes, porque una neurona sola es nada, no trabaja. Son fibras que van a llevar impulsos y acciones o reacciones. Y las interneuronas. Pero ¿cómo yo esto, profesora? Sí lo entiendo, pero ¿cómo lo aplico? Ahorita le vamos a explicar. Dice, las aferentes están localizadas normalmente en el sistema nervioso periférico. Luego vamos a ver la clasificación. Encargadas de recepcionar diversos tipos de estímulos.
por eso son sensitivas o aferentes. Las eferentes localizadas normalmente en el sistema nervioso central y se encargan de enviar señales de mando a otras neuronas, músculos o glándulas. Son las eferentes las que salen. Y las interneuronas normalmente dentro del sistema nervioso central y se encargan de crear conexiones. Y yo lo voy a ver aquí. Como yo ya he tenido mi clase. ¿No? Y ¿cómo lo vamos a entender? Lo vamos a entender con una simple gráfica. ¿Qué pasa cuando tú de pronto estás, no sé, cortando o cocinando y de pronto te quemas? Cuando tú coges la tetera caliente, tú no dices, ay, me estoy quemando, y de ahí salga. No, tú coges y realmente retiras, ¿verdad? La presión. Es una reacción al dolor. Y aquí tengo mi gráfica. Tengo el sistema nervioso central, tengo mi fibra aferente. Aferente, ¿qué quiere decir? Que llega. Aferente, llega. Y eferente, sale. El sistema nervioso central está constituido por un ramo dorsal y un ramo ventral. El ramo dorsal suele ser sensitivo. El ramo dorsal sale y se une con el ramo ventral, que es motor. Sale del sistema nervioso central y se convierte en ¿qué? En un nervio espinal, que es un nervio periférico. Y todo nervio espinal tiene un ramo dorsal, un ramo ventral, que es sensor o motor. Cuando yo me quemo, a través de su ramo sensor, viaja por el ramo eferente que es sensitivo, a centros superiores, en este caso al sistema nervioso central. Dentro del sistema nervioso central, yo tengo la interneurona, que dice, se está quemando, hay que decirle a alguien motor para que retire el brazo. Entonces, busca a una fibra motora eferente que a través del sistema, que a través del nervio espinal periférico realice la función de la contracción del músculo y poder retirar el brazo. Pero todo esto pasa, jóvenes, así, en segundos, micra de segundos, ni siquiera segundos, ¿no? Porque tú no esperas a quemar, inmediatamente retiras el brazo, o cuando te hincas, ¿no? También. ¿Se dan cuenta? De esta manera yo aplico los conceptos, ¿no? De neuronas eferentes o aferentes. Entonces, este ramo aferente estará constituido ¿por qué? Por neuronas aferentes. Este ramo eferente por neuronas eferentes, que son motoras. Y la interneurona se encuentra dentro del sistema nervioso central. Las interneuronas entonces formarán ¿qué cosa? Formarán nervios, formarán ramos nerviosos, sí, pero como están dentro del sistema nervioso central, ¿cómo se llamarán? Se llamarán tractos, ¿sí? Se llamarán tractos. Por eso nosotros vamos a encontrar dentro del sistema nervioso central tractos comisurales, de asociación y de proyección. Cuando yo hablo de tractos es de la élite, pues, que queda en el sistema nervioso central, no sale, él está dentro nada más. Estos tractos que se han formado, cuando hablamos de tractos de asociación, es sencillo, acuérdenselo de esta manera. Cuando tú tienes un socio, ¿está de tu lado o está de otro lado? ¿Está opuesto a ti? De tu lado. Está de tu lado. Entonces, cuando yo tengo tractos de asociación, ese tracto va a viajar solo en un hemisferio cerebral, en uno nada más, no se va a ir al otro, ¿sí? Solo, tracto de asociación. Los tractos comisurales es como cuando hablamos de las comisuras palpebrales son extremos, ¿verdad? La comisura oral también son extremos. Entonces los tractos comisurales irán de un hemisferio al otro hemisferio a través de estructuras que interconectan estos dos hemisferios, como por ejemplo el tálamo y el cuerpo calloso, ¿sí? A través de esos puentes van a viajar los tractos comisurales. Y los tractos de proyección son tractos que van a partir del sistema del encéfalo hacia la médula espinal. ¿Está bien? Listo. ¿Ven que falta
colgó. Ahí, me vas a poner la mano. ¿Qué más han visto, jóvenes? Hay que hacer frío. ¿Tienen frío? No, pero eso era todo bien. Hay que ser buena. Los tipos de neuronas, profesor. Bipolares, unipolares, multipolares. Ah, ya, pero acá no, ¿por qué no? Acá no se pasa de mí. Acá no se está pasando. ¿Mm? Esto. Ay, ahora sí, ¿no? Y ahora sí se me pasó. Bien, ¿qué más han visto? Ay. Yo les voy a explicar lo que ustedes tienen que entender. Bien, el sistema nervioso está constituido de un sistema nervioso central y un sistema nervioso periférico. Ya hemos dicho, el sistema nervioso central está compuesto por el encéfalo y la médula espinal. El encéfalo, que es el que se va a encargar de realizar pues diferentes acciones bajo estímulos, ¿verdad? El cerebelo, ahí va a estar también la médula espinal. Y los sistemas nerviosos periféricos son aquellos. Si hablamos del sistema nervioso periférico, el sistema nervioso periférico es el que va a llegar a la periferia pues, del organismo. Nacerán del sistema nervioso central, pero irán hacia la periferia. Ahí, ¿quiénes tenemos? El nervio ciático, por ejemplo, es un nervio periférico, ¿verdad? Porque va hasta la pierna, al final, ¿sí? Entonces, ¿pero sale de dónde? Del sistema nervioso central, pero es periférico por su ubicación, ¿sí? Sistema nervioso periférico también, todos, tanto los pares craneales como los espinales. El ciático es un espinal. El mandibular, por ejemplo, cuando te van a sacar la muela de juicio, es un par craneal. El nervio mandibular es un ramo del trigémino. Bien, pero tenemos también, y de importancia, este nervio, este sistema, el sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso autónomo, como su nombre lo dice, es un sistema nervioso que no lo voy a poder controlar. El sistema nervioso es tan complejo, muy complejo. El sistema nervioso autónomo va a estar constituido por una porción simpática y una porción parasimpática. Van a actuar en su mayoría sobre las vísceras. El sistema nervioso periférico, por ejemplo, cuando yo quiero ir en práctico ya, el esfínter anal, ¿ustedes pueden controlarlo? No quieren ir al baño, en el cine de pronto. ¿Pueden controlar? Sí, ¿verdad? Puedes controlarlo, cuando estás en apuros lo controlas. Entonces estará inervado por un sistema nervioso periférico. Pero cuando tú estás de hambre No puede. y de pronto suena con sonido todavía porque hay contenido dentro de gases y demás, ¿sí? Eso tú no lo puedes controlar, ¿no? Tú solamente te agarras de vergüenza, ¿sí? Porque en algunos casos el ruido es bastante alto. Eso yo no lo puedo controlar, por ejemplo. Yo no puedo controlar que mi corazón deje de latir o se acelere. Y ahí entra a tallar el sistema nervioso simpático y parasimpático. Y un profesor muy bueno, uno de mis mejores profesores preferidos, que ya alma bendita, él, les voy a hacer el mismo ejemplo, y siempre lo hago porque a mí se me grabó, pero perfecto. Y él decía, el sistema simpático es lo que tú sientes cuando ves a alguien simpático o simpática. ¿Qué pasa? Empiezas a sudar, empieza la sudoración de las manos. Y Dios sabe qué más, ¿no? ¿Qué más? Empieza la dilatación de la pupila, la taquicardia, la salivación, ¿no? Y la vehemencia de ya, de pronto pues te vas a ir a lanzar. Todo eso produce el simpático. Y el parasimpático es el que se espera, aguanta, un momentito, tranquiliza. Es el que te va a mermar todo ese proceso. Entonces, el sistema autónomo simpático es el que va a acelerar procesos y el parasimpático es el que lo va a regular.
y ellos dos actúan en un equilibrio. ¿Está bien? Ujú. ¿O no? ¿Se entendió? Perfecto. Bien, aquí les había, bueno, acá la parte embriológica del sistema nervioso, las vesículas, el prosencéfalo, el mesencéfalo y el romencéfalo. De las tres vesículas, ¿cuál es el que sufre menos modificación? Menos modificación. Menos modificación. ¿Quién no tiene modificación? El mesencéfalo. ¿Sí? Permanece casi igual durante todo el proceso embriológico. Mientras que el prosencéfalo va a cambiar, ¿no? Va a tener diferenciación entre el encéfalo, diencéfalo y el romencéfalo, metencéfalo y mielencéfalo. El telencéfalo que va a dar los dos hemisferios cerebrales en su madurez, ¿no? El diencéfalo constituirá pues el pons o puente y está bien, el pons, no miento, el diencéfalo no, el telencéfalo, los dos hemisferios cerebrales. El romencéfalo, ahí tenemos el metencéfalo que va a producir el cerebelo y el mielencéfalo, la médula oblongada, ¿no? La médula oblongada. Aquí está. Ahí está, el tálamo y el epítalo, ¿no? El diencéfalo. El mesencéfalo no hay problema. Bien, ¿y el encéfalo es una estructura maciza, jóvenes, o tiene cavidades? Bueno, el mesencéfalo ¿Es maciza o tiene pequeños agujeros? Cavidades, diría yo. ¿O es un todo, una masa? Como el hígado. No, tiene ventrículos por donde discurre el líquido cerebral. Los ventrículos laterales, que están hacia los dos hemisferios cerebrales dorsal, el cuerpo velloso, dorso lateral, y encontramos a los ventrículos al 3 y al 4. El tercer y cuarto ventrículo forman el acueducto cerebral, ¿sí? Porque es bien alargado, ¿no? Forma el acueducto cerebral. Bien, acá hablamos de los tractos, y los tractos se encuentran, acá tenemos sustancia gris, los cuerpos neuronales, y la sustancia blanca, los axones, ¿verdad? La sustancia gris, también llamada palio, corresponde a la corteza, ¿verdad? Y la sustancia blanca a la médula, que está constituido en su mayor porción por los axones. Por eso, como los axones están compuestos de la mielina, le dan esa coloración blanca ¿a quién? A la médula del encéfalo. Bien. Cuanto más circunvoluciones tiene el encéfalo, se menciona que hay un mayor desarrollo del cerebro, ha sido más explotado. En los mamíferos en general tienen un gran número de circunvoluciones. Aquí tenemos del cráneo. Y en los mamíferos la porción renal del encéfalo es la porción que se desarrolla primero y es la más desarrollada en general. Es la que se desarrolla primero, no más desarrollada, la que se desarrolla primero. Es por eso que los mamíferos en primacía nacen con ojos cerrados, no escuchan, pero sí huelen, porque pueden reconocer el olor, percibir el olor de la madre, ¿no? Al momento de la lactancia. Esta región del encéfalo está constituida pues por el bulbo olfatorio y el pedúnculo olfatorio, ¿no? Seccionado, dividido por un surco, el surco renal, de todo el encéfalo. ¿Sí? Bien, esto han visto ayer, ¿verdad? Sí. Todo esto han visto ayer. El tálamo, el puente, el cerebelo. ¿De qué se encarga el cerebelo? El cerebelo, la función del cerebelo es importante. Controla el movimiento, la coordinación, el equilibrio, la regulación de la motricidad y movimientos finos. El cerebelo, para que ustedes sepan, en un ejemplo bastante práctico, es cuando tú vas a controlar el movimiento, va a controlar la fuerza de la contracción muscular. Cuando tú coges una copa de vino
no la vas a coger cuando, por ejemplo, con la misma fuerza que coges, no sé, tu taza de café, tu tazón ese de chicha, cuando vas a ver una película, ¿no? No, sino es mucho más delicado. Esa fuerza de contracción muscular la va a tener el cerebelo. El tono muscular, el músculo en descanso tiene un tono muscular, eso también está dado por el cerebelo. La hiperlaxitud se puede confundir, por ejemplo, con un problema a nivel cerebral. Sin embargo, la hiperlaxitud tiene solución con terapia. Es una condición. Cuando hay un problema a nivel del cerebelo es más tedioso, ¿no? O sea, ya no hay mayor solución, claro, y es sistema nervioso. Bien, ya, mira, aquí qué bonito. Aquí está la dura madre conjuntamente con la aracnoides. Listo, eso han visto ayer. Y hoy día vamos a ver un poco más descansado, un poquito. Miembro torácico es más bonito. Vamos a avanzar nosotros, como el otro grupo hemos hecho en teoría, vamos a hacer las dos partes teóricas y mañana vemos la parte aplicativa ya en el animal. ¿Está bien? Porque el Danilo pues no sacó el peor. Ya. Está durmiendo, María. Panza arriba. ¿Clase de qué tienen antes? Pancreático, Nada. pancreático. De nada. Tiene clase. No quiere hablar. Y ya, nosotros vamos a ver los pares craneales. Los pares craneales corresponden a un sistema nervioso periférico o central. Periférico. Son pares craneales, craneales. A ver, piensen bien. ¿Periféricos o sistema nervioso central? Periférico. ¿Segura? Periférico. ¿Segura? Sí. Sí, porque central es el encéfalo. ¿Por qué dudas? Yo me acuerdo. No, porque centrales son dos. Pero y si es lo el acabamos de ver. encéfalo. pues. Por eso, pues, Sí, central es el bueno. otro. Ella está olvidándote, ¿no? Ah. Listo, periférico. Acuérdense, todo lo que sale Pares y craneales va y espinales. hacia la cara, hacia los brazos, todo eso es periférico. Que diga pares es periférico. No necesariamente va a decir pares. ¿Pares por qué? Porque sale tanto del lado derecho como del lado izquierdo. Los pares espinales, que son los nervios espinales, también salen del lado derecho y del lado izquierdo. No, más grande. Bien, aquí hablamos una reflexión desde la experiencia, dice, reflejo palpebral. Claro, hay un reflejo palpebral. La vía sensitiva de este reflejo corresponde al nervio trigémino y la motora al nervio facial. Y esto, ¿Qué es eso? este reflejo constituye, pues también se menciona como reflejo de amenaza, ¿no? El reflejo de amenaza. Ese reflejo que cuando tú eras chiquito en el colegio, en primaria, en quinto grado, te dice, te voy a tirar así, y si tú cierras los ojos no le tires a tu mamá. Y cuando tú si cierras los ojos, ya perdiste, ¿no? Ya, así. Lo mismo va a pasar acá. Y es un reflejo, porque cuando viene alguien y de pronto te dice, no, tienes algo y te voy a sacar algo del ojo, tú te lo tienes que abrir, ¿verdad? Porque tú inconscientemente cierras los párpados, ¿ya? Ese es el estímulo. Mire, aquí este perrito igual. Le van a realizar ese estímulo, ¿no? Le acercan la estructura Patrón. y inmediatamente va a cerrar los ojos, Caracterísimo. ¿no? Va a cerrar los ojos. Y aquí tenemos el motor. ¿Ve? Inmediatamente Hace cierra. su. El motor también podemos, por ejemplo, Resora cuando otra ustedes vez. quieran, cuando ustedes tomen la temperatura anal en el perológico, cuando si ustedes fallan a la primera y solo le topan, inmediatamente el ano se va a cerrar, Sí. porque hay un estímulo ante un objeto extraño, ¿no? Y va a estimular el nervio motor a nivel del esfínter anal. Bien. Bueno, queremos saber la distribución de los 12 pares craneales en esta sesión. Vamos a ver, todos los pares craneales van a salir óptico del encéfalo, en su mayoría de la base del encéfalo. La emergencia de los mismos es una emergencia aparente, se menciona, ¿no? Aparente. Y aquí lo tenemos. Tenemos los 12 pares craneales: el olfatorio, el óptico, el oculomotor, el coclear, el trigémino, el abduce, el facial, que nosotros lo hemos visto, no, algunos hemos visto en sus ramos terminales, el vestíbulo coclear, el glosofaríngeo, el nervio vago, que lo hemos visto también, el accesorio a nivel del
la región cervical, el hipogloso acompañando la arteria lingual. Y aquí está donde actúan todos estos pares craneales, ¿no? Donde actúan todos estos pares. El músculo coclear, acuérdense, está relacionado con el oído, que hace poquito lo hemos visto. El óptico perfora, ¿se acuerdan? El bulbo del ojo y forma la retina, ¿no? La túnica interna del ojo, acuérdense. Puede ser de tipo sensitivo, motor o mixto. Y más adelante vamos a ver al nervio vago, el décimo, porque el nervio vago también va a tener ramas parasimpáticas. Bien, el origen real es que origen a las fibras nerviosas que constituyen el nervio. El nervio sensitivo, que es la rama aferente, su origen corresponde a las células nerviosas periféricas. Esa va a ser su origen. Y se puede agruparse formando ganglios anexos a los troncos nerviosos que están situados en los órganos sensoriales. Cuando hablamos de ganglios, antiguamente se hablaba ganglio linfático. Los ganglios son estructuras nodulares, son acúmulos, en este caso hablamos de ganglios, hablamos del sistema nervioso, ¿sí? Son acúmulos de células nerviosas. Cuando hablamos de nódulos linfáticos o linfonodos, pues es el sistema linfático. Bien, los nervios motores o ramas eferentes se inician en grupos neuronales situados en el interior del encéfalo, que constituyen su núcleo de origen, porque es a partir del encéfalo, del sistema nervioso central, que van a salir pues con la respuesta, ¿no? Con la respuesta. Y aquí vemos el origen aparente de algunos nervios en el encéfalo y los pares craneales. ¿Y por dónde pasarán estos nervios? Por forámenes. Los forámenes del cráneo, acompañando a las arterias también, acuérdense. Uno de los más sencillos, por ejemplo, hemos mencionado el nervio mandibular, que pasa por el foramen mandibular y sale por el foramen mentoniano como nervio mentoniano, ¿no? Al final es el mismo ramo nervioso, solamente que por la posición o la región en que se encuentra, corresponderán a otros nombres. Igual tenemos el nervio, el oftálmico, por ejemplo, que pasa por la fisura orbitaria, el óptico y demás. El nervio olfatorio, que es un nervio sensitivo, altamente desarrollado, y su origen real va a ser la mucosa olfatoria y la cavidad nasal, y el órgano pómero nasal. Origen aparente es el bulbo olfatorio. Del bulbo olfatorio, el bulbo, salen estructuras, unas fibras nerviosas con forma de vellosidades, unos pelitos, y se prolongan, ¿no? Se prolongan. Bien, el nervio óptico es sensitivo, origen real es la retina. O sea, el origen real va a ser en el ojo y el origen aparente los cuerpos geniculados, o sea, donde llega, entre comillas, ¿no? ¿Por qué origen aparente? Porque nosotros siempre lo estudiamos a partir de ¿quién? Del encéfalo. ¿Y a dónde llega? Hacia la retina, ¿no? Hacia el bulbo del ojo. Acuérdense que perfora caudalmente, así perfora caudalmente el bulbo del ojo. Ingresa y forma esa capa. El nervio óptico es aquel que se va a retirar, se va a seccionar cuando se realiza la enucleación del ojo. Aquí también el oculomotor. ¿Se acuerdan cuando hemos visto el iris, jóvenes? ¿Se acuerdan? Sí. Este es un iris más bonito, ¿no? El iris, sus músculos radiales y la disposición de los músculos constrictores en forma circular. Constrictores y estas dilatadores. Es de tipo motor, el nervio oculomotor. El origen, núcleos del tegmento mesencefálico, núcleo motor y núcleo parasimpático. ¿Por qué parasimpático? Porque yo no voy a poder, cuando el parasimpático actúa acá. Cuando yo veo el estímulo de la luz, yo no voy a poder controlar la dilatación o el cierre de la pupila. Es ante un estímulo que es condicionado, pero yo no lo puedo controlar, ¿sí?
ahí actúa la fibra parasimpática del óculo motor. El origen aparente es medial a los pedúnculos cerebrales. El cuarto par craneal constituye el nervio troclear. Es del tipo motor. El núcleo es del segmento mesencefálico, origen aparente, dorsal al puente, tenemos dorsal al puente y caudal a los colículos, ¿no? Tenemos el nervio troclear, que es el cuarto. El quinto constituye el nervio trigémino. El nervio trigémino es mixto. Su raíz sensitiva, el ganglio trigémino, y la raíz motora, el nervio mandibular, ¿no? Permite el cierre y la apertura de la mandíbula. El origen aparente es lateral al puente, ¿no? Lateral al puente. El pons o puente, lateral. Bien. ¿Cuáles son sus ramos del trigémino? El nervio mandibular, el nervio maxilar y el nervio oftálmico. ¿Sí? El nervio, estos son sus ramos nerviosos. Cuando nosotros hablamos de nervios, decimos que tiene ramos. Cuando hablamos de arterias, decimos que tiene ramas. ¿Sí? Bien. Qué bien se El nervio abducen, el par craneal sexto, es del tipo motor. Origen real, el núcleo motor lateral al puente, y origen aparente, surco entre el puente y la médula oblongada, que lo encontramos en este nivel. Ahí encontramos el nervio abduce, ¿sí? El par craneal, el sexto par craneal. Aquí actúa, aquí vemos, ¿no? Los músculos que son inervados por los pares craneales oculomotor, troclear y el abducen. Los pares craneales que participan en la musculatura relacionada al globo ocular. Tenemos el músculo dorsal, el oblicuo dorsal, el recto lateral, el recto dorsal también, y la inervación de los mismos. El séptimo es el nervio facial, ¿no? Es el más lateral, y sale con dirección hacia rostral. El nervio facial puede sufrir de injurias y clínicamente es uno de los más frecuentes, en el cual podemos encontrar la parálisis facial. Es fácil de identificar porque se encuentra totalmente flácida, ¿no? La porción que es afectada. Es un nervio mixto. El origen real es la médula oblonga, el núcleo parasimpático y el ganglio genital. El origen aparente lateral al cuerpo trapezoide, ¿no? El cuerpo trapezoide y la porción lateral. Ahí tenemos el nervio facial. Nosotros podemos ver en sus ramos terminales que corresponden a los nervios bucales, al nervio bucal dorsal, al nervio bucal ventral. El octavo corresponde al vestíbulo coclear, que va a inervar pues la región del sistema auditivo, ¿no? Hace poco hemos visto. El origen real es la raíz vestibular, máculas utricular y sacular. La raíz coclear en la cóclea, ¿verdad? En la cóclea o caracol. El origen aparente es el cuerpo trapezoide. Ahí tenemos el cuerpo trapezoide. El noveno es el glosofaringio. Este glosofaringio, que tiene una fibra, es mixto, tiene fibras motoras y sensitivas, ¿sí? El origen aparente es el surco laterodorsal de la médula oblongada. Aquí tenemos, y acá tenemos unos ramos, un ramo sensitivo y un ramo motor, ¿no? Motor. El nervio vago, como su nombre lo dice, es un nervio que vaga por el cuerpo. Sale desde la región craneal, por el principal craneal, el décimo, pero llega hasta la región del abdomen, en su ramo parasimpático. ¿Sí? Es mixto totalmente, ¿no? Atraviesa casi todo el cuerpo. Su raíz motora, una raíz sensitiva y una raíz parasimpática. El origen aparente es el surco lateral
dorsal de la médula oblongada. Es bastante largo el nervio vago, ¿no? Acuérdense que el nervio vago también sale los nervios laringeos, el craneal y el caudal y demás. El 11º par craneal constituye un nervio motor, el nervio accesorio, nosotros lo hemos visto en el triángulo lateral del cuello. El núcleo espinal es su origen real. La médula espinal, el núcleo ambiguo de la médula oblongada, es un nervio motor. Origen aparente, el surco lateral de la médula oblongada. Eso es lo que es más sencillo, ¿no? Y por último tenemos el par craneal 12º, que es el hipogloso, acompañando la arteria lingual. Es un nervio motor. Origen, el núcleo motor del nervio hipogloso en la médula oblongada. Origen aparente lateral de las pirámides. Aquí encontramos al nervio hipogloso, ¿no? Al hipogloso, inervando la región sublime. Y eso constituye, miren ustedes acá, la ubicación de las ramas periféricas de la región de la cara. Aquí tenemos el nervio infraorbitario, el nervio que corresponde, ¿no? El infraorbitario corresponde a las ramas del nervio maxilar, que son ramas del nervio trigémino. Aquí también tenemos al infraorbitario, que es rama del trigémino, y en este caso el ramo maxilar va a desprender un ramo, el nervio cornual. El nervio cornual es importante en el vacuno para realizar el descorne. Se palpa, ¿qué se va a palpar? Este borde óseo, la línea temporal del hueso frontal. Se palpa inmediatamente, yo sé que ahí se encuentra en ese recorrido el nervio, ¿no? Este nervio, el nervio cornual, para poder anestesiar. El ramo mandibular del trigémino, el mandibular, ya hemos visto, ¿no? Sale, ingresa por el foramen mandibular, desprendiendo sus ramas alveolo-mandibulares y sale como nervio mentoniano. Eso hemos visto. Y aquí tenemos la ubicación de los nervios, del nervio maxilar, mandibular y sus ramas según los forámenes del cráneo. Aquí el nervio maxilar, miren ustedes, ingresa por el foramen maxilar, el palatino caudal, el nervio palatino caudal, que sale, ingresa por el foramen palatino caudal. El nervio maxilar sale como nervio infraorbital y el nervio mandibular como mentoniano. El nervio facial es bastante superficial en realidad. Se logra observar el bucal dorsal y el bucal ventral en el equino con sus ramos comunicantes. Los ramos comunicantes, cuando hay un nervio que se comunica con otro ramo a través de un ramo, de un puente, digamos así, que es un ramo comunicante, como en el caso del cráneo también tienen su ramo comunicante del bucal dorsal y el bucal ventral. Ese ramo comunicante se encarga de suplir la inervación ante una injuria. Si por ejemplo acá se seccionara el nervio, ¿qué pasaría? Todo lo de acá adelante sería insensible y no se movería, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Como hay ese ramo comunicante, va a suplir el día adelante esa área y va a seguir inervada. Solo una corta porción estará no inervada. De eso se encargan los ramos comunicantes, ¿ya? De ante una injuria suplir algún tipo de solución, ¿no? Bien, estos son los pares craneales. Acá tenemos una tarea encargada. Hay pruebas neurológicas. Miren, cuando nosotros hablamos del sistema nervioso en la parte semiológica, podemos confundir, y sobre todo si hablamos de los nervios espinales, ¿no? Periféricos. ¿Por qué? Porque cuando un animal claudica, por ejemplo, en el miembro torácico, puede ser un problema nervioso o puede ser un problema articular, ¿sí? Entonces, tenemos que saber diferenciar y por eso realizar ciertas pruebas, ¿no? Primero pruebas de sensibilidad y luego pues ya del dolor, ¿no? Porque cuando hay una fractura o una luxación va a haber mucho dolor en general.
Bien. Entonces, vamos a ver esta. Sí, sí. Bien, seguimos y vamos a ver las regiones y segmentos medulares, cuello, el plexo y nervios de la mano, del equino sobre todo porque es mucho más considerado o mucho más frecuente las experiencias. Bien, aquí nosotros vamos a observar la lesión del nervio radial del equino. Dice, el nervio radial deriva de la porción dorsal del plexo braquial. Cuando hablamos de un plexo, vamos a hablar que el plexo es un enmarañado. El plexo es como cuando tú tienes una lana que está totalmente enredada, pero tienes que de ella se desprenden varias lanitas largas. ¿Tú qué vas a poder determinar? Esas terminaciones, pero dentro del enmarañado tú no vas a saber cuál es el origen. Ese enmarañado viene a ser un plexo. Puede haber un plexo nervioso, pero puede haber un plexo vascular también. Hace poco hemos hablado del plexo pampiniforme. ¿Y el plexo pampiniforme qué era? ¿Quiénes estaban ahí en el plexo pampiniforme? Estaba la vena y la arteria testicular, exacto. Y era un enmarañado también, por eso se mencionaba que hay un plexo. En este caso, el plexo braquial desprende el nervio radial y mire, este nervio radial va a brindar inervación a los músculos al tríceps braquial, al extensor carpo radial, al ulnar lateral y el extensor digital común y el extensor digital lateral. Básicamente son puros extensores. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasaría si es extensor? ¿Qué pasaría si está dañado los extensores? Yo tengo una posición anatómica normal, miembro torácico. Si se dañan los flexores, el nervio que inerva los flexores, ¿qué pasaría? Ganarían los extensores, ¿verdad? Entonces se extendería más y los dedos irían hacia el dorsal. Pero si se dañan los extensores, ¿qué va a pasar? Ganarán los flexores porque estarán inervados, entonces se flexionarán. ¿Está bien? Eso nosotros podemos determinar. Y aquí es lo que pasa con este caballito. Vean ustedes el extremo distal del miembro torácico. He has radial nerve paralysis in his right leg. You'll see from his dropped leg and up towards his elbow, he has something equivalent to a tennis elbow in humans, which is called a bursa. He had a needle inserted and some fluid drained out to give him some relief. You will see how he walks. He walks on tippy toes. This injury has occurred 3 weeks ago and could take anything from 3 to 12 months to heal, if at all it heals. You can see how he moved his leg forward. He has a bent knee, which is very constrained, so we can't always wait Será que la libertad no es colocar, pero igual flexión, ¿no? Los nervios a nivel de la mano, del equino, son nervios bastante superficiales. O sea, se pueden palpar fácilmente la piel a esos niveles muy delgada. A comparación, por ejemplo, del vacuno, ¿no? Bien. Los nervios, los pares espinales, los nervios que corresponden al miembro torácico van a nacer, ¿no? O van a ser espinales y van a ser periféricos, ¿sí? Van a ser periféricos. Llegan pues hasta el extremo, ¿no? De cada estructura. Aquí tenemos la médula espinal y el plexo braquial. La médula espinal, esta médula espinal que va a tener su inicio desde la C1 hasta la S3. En toda su longitud, jóvenes, de la médula espinal vamos a encontrar 2 engrosamientos, que son las estructuras más gruesas, como su nombre lo dice, que corresponden a las intumescencias, una cervical y otra lumbar.
que están relacionadas con la emergencia de los nervios que darán lugar aquí a la inervación del miembro torácico y los nervios que darán la inervación al miembro pélvico. ¿Sí? La intumescencia cervical va desde la C6. Cuando hablamos de la C6 es del nervio cervical 6, ¿no? Hasta la D1, el nervio torácico, primer nervio torácico. ¿Sí? Pero el plexo va desde la C6 hasta la D2. La intumescencia va desde la L5, sin engrosamiento, hasta la S1. Y el plexo va desde la L3 hasta la S3 también. ¿Sí? Hasta el final. ¿Cómo termina la médula espinal? La médula espinal termina en un cono medular, ¿sí? En este conito medular, en este triangulito. Pero a ese nivel se desprenden ramos nerviosos que dan origen y la apariencia de una cola de caballo. Por eso se le menciona como la caudequina. ¿Y qué pasa? ¿Qué es médula espinal? ¿Será sistema nervioso central o periférico? Central. Sistema nervioso central. Entonces estará esta masa, este tejido, estará íntimamente relacionada con quién? Con la pía madre, con aracnoides o con la dura madre. ¿Quién se pega a la médula espinal? A la médula espinal, la pía madre. La pía madre. ¿Y cómo termina la pía madre? La pía madre va a tapizarla y va a terminar en qué? En un filum terminal. ¿Sí? En un filum terminal. Esta pía madre va a tener estructuras que se van a fijar a quién? Se van a fijar al aracnoide. ¿Para qué? Para que la médula espinal no se torsione dentro de esa cavidad. Es como que si yo fuera la aracnoides, mi brazo fuese, estoy tapizada de pía madre y mis brazos fuesen estas estructuras ventriculares, dos filaments. Tengo de la aracnoides de ambos lados y si yo fuese la columna vertebral, yo quisiera girar para un lado, no puedo. Me posiciono, siempre voy a extender esa posición. ¿Sí? De eso se encargan estos filamentos ventriculares. Bien, observen jóvenes, también en la médula vamos a encontrar la inversión. Los cuerpos medulares van a estar dentro, en el centro. La médula va a estar conformada por una sustancia gris y la corteza más bien va a estar constituida por sustancia blanca. ¿Sí? Bien. Aquí vemos, miren, un ramo dorsal, un ramo ventral, el ganglio espinal y sale, miren, ya sale a este espacio, sale como ¿qué? Como nervio espinal. ¿Sí? Sale como nervio espinal. Bien. Acá me habla del filum terminal, ¿no? Que corresponde a la porción pues de la pía madre. Y esta es la distribución general de todos los nervios. Sistema nervioso periférico. Las costillas tenemos nervio. Nervio periférico. Bien, aquí se ha formado. Miren ustedes, aquí se ha formado igual, ¿no? Un ramo dorsal, un ramo ventral, un tronco ventral. El ganglio espinal y se formó en nervio espinal con su ramo dorsal y su ramo ventral. Bien, los nervios cervicales corresponden al primer, segundo, tercer, hasta el séptimo nervio cervical. De todos estos hablamos del nervio cervical, del segundo nervio cervical. De los más importantes encontramos el nervio auricular, gran auricular o auricular mayor, ¿no? Que va a inervar la región parotidia y la base del oído externo, del pabellón auricular. Por eso se le menciona como gran auricular. Otro de los nervios importantes va a corresponder al nervio frénico. El nervio frénico que va a tener su origen de la C5 a la C7. Este nervio frénico, ¿por qué? Porque va a inervar aquí al diafragma, que es un músculo respiratorio, acuérdense. ¿Sí? Músculo respiratorio. Y entramos en el plexo braquial. El plexo braquial dará sus ramos nerviosos a toda la región del brazo. El plexo braquial va a tener su origen desde
desde la C6 hasta la T2. ¿Sí? Desde la C6 hasta la T2. Aquí se mencionan los nervios, miren, el origen de los nervios, que son, digamos, en apariencia, ¿no? El subescapular nace de la C6 a la C7, el supraescapular de la C5 a la C7. Sin embargo, cuando nosotros hablamos, ¿cuál es el origen del nervio axilar? De la C6 a la C8. Pero ¿dónde se origina? Se origina en un plexo. Cuando hablamos de todos estos nervios, ¿dónde se originan? Se originan en el plexo axilar. Pero como te dicen, no, ya, ¿pero de dónde? En el plexo axilar. ¿Pero cuáles son sus locales? Ah, ya, ahí recién tú dices de la C6, la C7, la C8. Pero en sí, corresponde al plexo axilar. Ahí tenemos a dónde va. Por ejemplo, el nervio radial es importante, ¿no? El nervio radial. Todos son importantes. Pero jóvenes, yo como profesora, pero son muchos, ¿cómo yo voy a identificar? Todos son parecidos, mira. Sí. ¿Cómo se identifica? Vamos a identificarlos en sus ramos terminales, ¿no? Así como las yeyunales. ¿Dónde se originan las yeyunales? En la sintérica craneal. ¿Has visto el origen? No, porque había que diseccionar. ¿Pero las has visto dónde? A donde llegan, en el yeyuno, ¿verdad? Ahí los has visto. Igual que la cólica, ¿sí? Igual que la cólica abdominal, caudal. Aquí donde las voy a ver, en sus ramos terminales. No en su origen, sino dónde llegan. Y para eso, ¿qué voy a saber? ¿Qué tengo que saber? Los músculos. Por ejemplo, yo sé que el nervio supraescapular o supraespinoso se encuentra entre el músculo supraespinoso y el subescapular. Yo sé que el nervio axilar se encuentra entre el subescapular y el redondo mayor. Yo sé que el nervio radial, ¿a quién acompaña? A la arteria braquial profunda. ¿Se acuerdan de la braquial profunda? La primera rama de la arteria braquial acompañada de un nervio bien grueso. Ese es el nervio radial, que perfora y sale por la cara lateral. Y igualmente el nervio mediano, que era un nerviocito que estaba acompañando a la arteria mediana. ¿Se acuerdan? Había un nerviocito acompañando. Y el músculo cutáneo, que estaba muy cerca del músculo bíceps. Eso yo me voy a aprender, porque ustedes acá, ¿qué vamos a ver aquí? Acá yo les puedo mencionar, y digo, está, pero ¿van a identificar, jóvenes? No. No, pues. Ahí, ¿qué es eso? Acá podríamos Puede ser. identificar el subescapular, porque mira, está El escápula. inervando el músculo subescapular solito, ¿ves? El nervio subescapular. Y jóvenes, no se asusten, pero así lo vamos a encontrar. Así lo vamos a encontrar. ¿Y por qué es importante? Porque, por ejemplo, si yo quiero anestesiar el miembro torácico, hay un trabajo de investigación. Antes, pues, inhalatoria o a nivel intervertebral, pero ahora solamente si tú quieres puedes ingresar al plexo axilar e inervas lo que tú deseas. ¿Ves? Ahí se encuentra. Ay, apáguenla, por favor. Hace calor. Bien que te estás Bien, cagando de... por ejemplo, aquí tenemos el nervio radial. Miren ustedes, el nervio radial que sale por la cara medial a nivel del brazo, viaja, o sea, perfora la cara medial y sale por la cara lateral del tríceps braquial en su cabeza lateral, y por ahí sale y termina en un ramo profundo y un ramo superficial. En el ramo superficial igual tiene sus ramos terminales. ¿Inerva qué? Los extensores, porque están por dorsal. ¿Se acuerdan que cómo eran los extensores? ¿Dónde se depositaban los músculos extensores? De craneal a lateral, y los flexores del caudo medial. El nervio ulnar que va hacia los flexores, ¿no? El músculo cutáneo y el nervio mediano, ¿no? El mediano también va medio a los flexores. Bien. Y aquí encontramos pues la identificación del nervio radial y el radial superficial. El nervio ulnar, acá tenemos de un rumiante, del equino, del cerdo y del cánido, ¿sí?
¿Qué lado es? ¿Esto es lateral o medial? La A es lateral o medial. Medial. O lateral. Sí, medial, no. ¿Lateral o medial? Medial, profesora. ¿El primer dedo dónde se encuentra? ¿Medial o lateral? Medial. Es. El primer dedo es medial. ¿Y aquí cuál será su primer dedo? Ahí está, mira, no primero. Entonces, ¿qué será? ¿La T? Lateral. ¿Sí? ¿Ven? Dense cuenta. ¿Sí? La T. Sí. ¿Cuál es tu dedo, tu primer dedo de la mano? A ver, ¿cuál es el primer dedo de la mano de ustedes? No, el primer de la mano sería esto. Y el de la canina de los perros, animales en el contrario. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5. A ver. Sí. Así enseñó Eric, ¿no? A ver. Eric dijo ¿Cuál así. es Por eso, Tú pones posición anatómica normal, porque tú no te pones No te así, pones es así. firmes. Pero tú así las pones, a ver, ¿cómo? ¿Cuál es tu primer dedo? ¿Cuál es tu dedo que está pegado al cuerpo? Exacto. Pulgar. El pulgar, es tu dedo, tu primer dedo. Era así, Eric dijo así. Uno. Ah, Sí. no, uno. No sé, Eric dijo algo. Está bien lo que estás haciendo. Siempre. Pero tú, o sea, no te hagas bolas. La simplicidad está todo, el gusto, la experiencia, todo. Sí, Y es más fácil todavía, porque si tú vas en tus pies están aplanados. ¿Cuál es tu primer dedo? Tu dedo. El Bien. ¿Ya ven qué fácil es? Qué La abuso. anatomía es bonita cuando la entendemos. El Sí. gordo. Sí, cuando se entiende. Bien. Y cuando se ve también. Bien. Ahora que viene el verano. Nice. Bien. Miren chicos, vamos a ver. Este es un video bien bonito porque vamos a observar. Este yo no lo voy a poner. El primero corresponde a el procedimiento para poder realizar la disección y entrar al canal medular y poder observar la médula. Y en el segundo video es un poco demorado. Y en este de aquí, en el segundo, ahí ya vamos a ver la exposición de la médula espinal que va a estar resguardada por la dura madre. ¿Sí? Vamos a ver cómo va a hacer la incisión en la dura madre. Y esa dura madre, pues, que va a tapizar, yo la volteo a la dura madre y voy a ver al aracnoides, porque la aracnoides va a estar pegada bien pegadita en la cara interna ¿de quién? De la dura madre. Y expongo a la pía madre tapizando la médula espinal. Y vamos a ver que esa médula espinal no es como una estructura maciza, sino que va a estar conformada por filamentos, ¿sí? Así, largos, filamentos. Y de esos filamentos se van a formar un surco dorsal y 2 surcos laterales. Y de esos surcos laterales, esos filamentos, algunos saldrán, dando lugar a un ramo dorsal. Y debajo también, un ramo ventral, y se formarán los nervios espinales. Vamos a ver el cono medular y la caudequina, ¿sí? Entonces yo les voy a poner les voy a poner los dos, ya. El primero para que ustedes vean y reconozcan la parte anatómica. Va a ser en la región lumbar. Vamos a ver la intumescencia lumbar. Entonces, ¿qué vértebras vamos a encontrar ahí? Las vértebras lumbares. ¿Sí? Y se va a realizar la extirpación, la remoción de los músculos supraespinosos. De los músculos epiaxiales. ¿Se ven? You will make a cutaneous incision along the dorsal midline, beginning just cranial to the L1 spinous process and ending 3 to 4 inches caudal to the L7 spinous process. At each end of the dorsal midline incision, you will make transverse cutaneous incisions that will continue 3 to 4 inches laterally. The next step will be to undermine and reflect the skin away from the underlying cutaneous trunky muscle. Los músculos, superficies. You will dissect the cutaneous trunky muscles, incising between them at dorsal midline. Dissect the muscle free from the underlying superficial leaf of the thoracolumbar fascia. This fascia will begin from the supraspinous ligament at the dorsal ends of the spinous processes.
Both the cutaneous trunci muscle and the thoracolumbar fascia will be reflected laterally to expose the epaxial musculature. The cutaneous trunci muscle and the thoracolumbar fascia have been reflected, and a substantial amount of fat has been removed. Aquí yo voy observando, miren los procesos espinosos, ¿verdad? The next step is to make 2 incisions through the epaxial musculature along the dorsal midline, just lateral to the supraspinous ligament at the dorsal ends of the spinous processes. To expose the vertebral arches for the laminectomy, groups of muscles must be dissected away from the spinous processes, articular processes, accessory processes, and pedicles of the vertebral arches of lumbar vertebrae 1 through 7. The majority of these muscle bellies belong to the multifidus lumborum group and will not be individually distinguished. Starting at the spinous process of the L7 vertebrae, scrape these muscles away from the spinous processes and interspinous ligaments with the blunt end of a scalpel handle. Once you have cleared the muscles away from all of the lumbar vertebral spinous processes, open the incision using the provided Gelpi retractors. Alternatively, you may cut and remove the muscle bellies if preferred. Identify the interlocking pairs of cranial and caudal articular processes in each adjacent lumbar vertebrae. Cut away any remaining muscle attachments to these processes, which will uncover the origins of the transverse processes of the vertebrae on either side. Using rongeurs or a bone saw supplied by an instructor, cut away the pairs of articular facets from both sides of the adjacent lumbar vertebrae. If using the oscillating bone saw, angle the blade parallel to the dorsal spinous processes to remove the articular facets. Next, identify the accessory processes of the lumbar vertebrae, which are just cranial and ventral to the removed facets. Lo que se ve ya es los procesos transversos, ¿no? Y el proceso espinoso. We will bilaterally cut through the pedicles of vertebral arches L2 through L7 on the line just ventral to these accessory processes. Using a bone saw, cut at a 45-degree angle to the dorsal spinous processes, but ensuring to not cut completely through the pedicle, thereby sparing the underlying nervous tissue. You want to essentially cut 90% of the way through the bone and then break the remaining attachments with grasping forceps. The vertebral arches of the lumbar vertebrae will now be removed, albeit with some difficulty, using current forceps. They should be rocked laterally back and forth in order to break the remaining attachments of the pedicles. Los saco, ¿no? Los corto y los puedes prender. Cuando la médula se rompe, pues todo lo que está después de lo que se rompió ya no va a tener inervación. Y de esa manera se usa la mectomía. Y acá ya tenemos limpia, ¿no? We are now looking into the tilted vertebral canal. The spinal cord and meninges are surrounded by the fat-filled epidural space. Depending on the body conditions for your cadaver prior to Lo que se encuentra pinzando corresponde a la dura madre, ¿no? Debajo de esa capa de la dura madre vamos a encontrar al aracnoides. Observen también ustedes la diferencia en que existe en el grosor. Miren, acá es un poquito más grueso. La intumescencia que se avisora, ¿no? Lumbar.
through them with a scalpel La blade. textura de la dura madre es como un Be plástico, sure to not cut the spinal cord como itself, esos plásticos, nor the esas dorsal bolsas roots, cristal que and le use mencionan. scissors to extend this incision Así es, along es the dura. entire dorsal midline. O sea, es fibrosa pero es dura, no es suave. Ahí estamos entrando ya y se va a desprender parcialmente y vamos a encontrar a la vía madre forrando, tapizando a la médula y sosteniendo los vasos también que llegan a la médula. De esa You have manera. now opened the Se subarachnoid observan space. también You los should be able filamentos to identify denticulados. all of the assigned structures. In this specimen, the dorsal aspect of the sacrum has also been removed from human. El cono medular. The dura Y mater el is filo the most terminal. superficial of the meninges. It is firmly fused on its deep side with the arachnoid. La The spinal dura mater aracnoide, is ¿no? also continuous at the intervertebral foramina with the Encontramos, miren, el ramo spinal dorsal and with the y periosteum abajo el ramo vertebrae ventral. itself. Pero hasta este nivel solamente vamos a encontrar The deepest las layer of the meninges. meninges is the Miren, acá se ve pia bien bonito un This thin denticulado. vascular connective tissue layer lies directly on nervous tissue and is firmly Esa es attached to otra it. In its association with the spinal cord, it follows all of the sulci and fissures of the cord and invests each nerve rootlet and root individually. Va a posicionar la The pia mater is médula espinal dentro modified del at regular espacio. intervals into fine extensions connecting it to the overlying arachnoid and dura. These extensions are the denticulate ligaments. At the caudal end of the spinal cord, a thin tether of non-nervous Ahí tissue encontramos el arises filo and passes terminal. through the lumbar cistern to end on the bodies of the first few caudal vertebrae. This is the phylum terminale. Todo esto corresponde a la The caudequina spinal cord diameter is y solo increased está Caudequina. el at the level of cono pelvic medular. innervation. It comprises spinal cord segments L5 through S3 and lies within the vertebrae L4 through L6. The cauda equina is the fibrous bundle of nerve roots occupying the vertebral canal from L6 caudad. This includes spinal nerves L6 through CD5. Aquí miren bien bonito cómo se forma el nervio espinal. Easily see the components Ramo of the dorsal. spinal nerve roots. For orientation, here is Allá, cranial, de cada here is sección, ¿no? caudal, and with most dura roots, El ramo dorsal, you can see the dorsal root, el ganglio, the ventral el ramo root, ventral y the dorsal aquí, root ganglion, y and the aquí se culminating forma spinal nerve. el nervio espinal. You can actually see the ventral and dorsal Con su branches ramo of the dorsal y spinal su ramo nerve ventral. continuing to their respective places. The dorsal branch has been cut as it passed toward the apaxial musculature, which has been Ustedes removed. afinan los ojos, se darán cuenta que son pies, son líneas, son como sogas, un surco dorsal medio y un surco lateral. Y de ahí se desprende, ¿sí? De ahí se desprende. These will give rise to the dorsolateral spinal artery, seen here. Moving the cord laterally, you should be able to identify regular intervals of vertebral venous sinuses here and here. This is also the first time you'll be able to identify intervertebral discs. Ahí se encuentra, ¿no? El espacio entre vértebra y vértebra. Right now, we're going through the section Aquí se ha of the retirado. spinal cord and taken off the Y lo que nos of the dura mater va a mostrar van a ser los surcos y el origen de los nervios. ¿Ven cómo se You desprende? can appreciate the dorsal median groove. And on Surco either dorsal side medio laterally, you should be able to see the dorsal intermediate grooves. y el surco lateral. Dorsal. Y miren, y acá parte, ¿ves? Y aquí parte. El surco ventral. You can see the much deeper ventral median fissure. It's accompanying the projected ventral spinal artery. Un corte transverso podemos observar, miren, la médula y la corteza. Here's dorsal. El epéndice You can identify the centroid locator
central canal, and ventral horns. Here you can actually see the same vasculature we identified from the ventral median fissure. Bearing in mind some of the Y luego encontramos entre disco y disco encontramos una estructura, un disco vertebral, ¿ves? essentially located Encontramos una zona fibrosa y un núcleo pulposo. Cuando hay unas fuertes tracciones, el núcleo pulposo a veces se sale de su lugar y se va a la parte periférica y presiona alguno de estos vasos, de estos nervios y genera dolor, ¿no? Ante la fuerte tracción. Bien, creo que hayamos un poquito. ¿Listo? Y pasaremos pues nosotros a realizar un trabajo, que es el mismo que le hemos mencionado. Y viene a ser la inervación de la mano del equino, del rumiante y del canino, tanto en su vista dorsal como en su vista palmar. Entonces nos vamos a unir en grupos. Tenemos justo 3 grupos, ¿verdad? Sí. 1, 2, 3. no, Candioti es 1, 2, tú. Sí. Ustedes 3, ¿no? Ustedes 3, Loarte, Candioti y ustedes 3 también, ¿verdad? Son 4. Son 4 Ellos grupos, son otro profesora. equipo. Ellas 2 son otro equipo. Sí, ustedes son 2 equipos. Ustedes 2 juntos. Con Con el Andrés. señor, sí. Ellos son 3. Aceptamos a uno más, profesor. 3, ya. Podemos hacer Candioti y Duarte después separar, profesor. Uno para el equipo de ellos y uno para nuestro equipo. Pero ellos también son 2. Por eso, pues, para que Hay sean 2 3. equipos de 2. Hay 2 equipos. O sería que ellos 2 se... Ah, Dos. sí, ¿no? Claro, ellos son Sí, 3. son 2, sí, porque está Loarte, Candioti son 1 Ay, ustedes son juntos, y los 4. Fiorella y ajá. Vamos. Bien. Ustedes 4 juntos, Candioti, Loarte, García y Hernández. Hernández. Es más práctico que se junten ellos. Y los demás 3. ¿Está bien? Sí. Ya, como Entonces ustedes son habrá- 4, el perro. Oh, Rumiante, perro, dorsal y ventral. O nosotros sea, dorsal y rumiantes. palmar. Mecánico. Rumiante, Nervios, equino. inervación. Equino. Loarte, Ella sí, pongo equino. tiempo. Loarte no, Samayoa. Samayoa. Y Velasco, bovino. Bobby. Equino. Rumiano. ¿Está bien? No, equino. Así, un dedo. Así Sí, fue, sí, Eric. sí. Es verdad. Sí. Lo caballo. Mientras yo voy dándole Profesora, pero voy dando un beso higiénico. Ay, no. ¿Cuánto crees que te vas a sacar? Señoras y señores, de esta nota depende si me retiro esta semana de anatomía. Grábale ya. Ve a leer. Luis Andrade. ¿Cuánto crees que te vas a sacar? Lo que Dios quiera. ¿Alguna pregunta? Me encomiendo a él nada más. Yo necesito todo lo del periodo axilar. Digo, de pronto sí se sabe, ¿no? Ay, sí, claro. ¿Cuánto crees que te vas a sacar, Camila? Ay, me estás grabando. Ya, bajito. ¿Cuánto crees que te vas a sacar, Camila? Cara medial. 10. ¿10? Medial. ¿Por qué? ¿Por qué le estoy preguntando tú? Esto es cranial. Pero ese músculo es de la cara lateral. Si es craneal, ¿qué músculo será? El supraespinoso. Entonces acá yo tengo el supraespinoso. Y aquí tengo, que más o menos es hasta acá, pues, ¿no? Porque por ahí lo voy a ver. Y de ahí tengo todo esto. Que tiene dos, como que si tuviera 2 dientes. Corresponde al músculo subescapular. Escapular. ¿Y el redondo mayor? Escapular. Aquí yo tengo al redondo mayor. ¿Sí? Y tengo al dorsal ancho. ¿Está bien? Eso necesito que ustedes aprendan. De craneal a caudal o de caudal a craneal, como quieran, pero en orden. En orden. Eso se necesita en orden. De ahí que tengo aquí
Tengo, si esto es craneal y esto es craneal, aquí voy a tener Yo voy a al retirar bíceps, el curso, ¿qué le voy a pedir? al bíceps Es muy braquial. ancho. Aquí No tendré sé, aquí depende a de la mi cabeza Presta atención. medial del tríceps y la cabeza longa, pero encima aquí va a estar el otro musculito que es así, delgadito. Pero no importa, eso no se aprende. Este es importante. Estos Se dos. supone que ya nos deberíamos saber Todo eso él de está, el tensor de la fascia antebraquial, acuérdense. Hasta ahí. Y después en el antebrazo ya es fácil porque el pronador redondo está seccionado, ¿se acuerdan? Y ahí se abre y vamos a ver al mediano. ¿Está bien? Eso necesito que ustedes aprendan. Los músculos de aquí, de la región de la axila y los Fiorella, músculos de ¿cuánto la crees que te vas a sacar, Fiorella? para mañana, ¿ya? ¿Cuánto voy a sacar? ¿Cuánto crees que te vas a sacar? Creo que 13. ¿Tú, Candy, a ti? ¿Y por qué no me grabaste? Porque a ti te da vergüenza. Ya me puso Hoy como que quiere ir a comer. Candy, a ti 16. ¿Y Yo tú? 13. Tú 13. ¿Y tú, qué era? Ay, ¿qué es pal? Yo 12 más o menos. Ya, bien. Y yo creo que me voy a sacar 0.8. No, mentira. Dorsal, weón. Fátima, ¿cuánto crees que te vas a sacar? ¿Como en total o solo en ese examen? En ese examen. 5.5. No, en el total. Ah, en el total. Total. 12. No, 12. 11.5. 11. ¿Tú, Grace? ¿Tú, Maricielo? Hola, 11. Y a Luarte no le grabo porque Luarte es antisocial. Siempre se va atrás. Dile. Ya. No, no voy a grabarlo. Luarte, ¿cuánto crees que te vas a sacar? Luarte, ¿cuánto crees que te vas a sacar? En total. 12, 12? 13. 12, 13, ya. Ya te la sale y terminasle uno. Ya mira, ve.